Continuar con este estudio de Hechos de los Apóstoles. En la clase pasada hicimos una pequeña introducción y estuvimos analizando fielmente cómo Hechos de los Apóstoles venía a ser el cumplimiento de las promesas que nuestro Señor Jesucristo obviamente había entregado, y estuvimos analizando varios textos bíblicos que nos dejan ver claramente la palabra como tal y ese cumplimiento de dichas promesas del Señor Jesucristo. Cuando pensamos en Hechos de los Apóstoles, el tema final que alcanzamos a relatar era sobre la resurrección, obviamente, del Señor Jesucristo, y cómo Jesús se presenta a cada uno de sus discípulos y les da testimonio fiel de la resurrección que él había tenido, como el Espíritu, como lo narra el libro de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, que Dios lo levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es un libro, como lo decía en la clase pasada, de poder, de milagros. Es un libro donde yo veo la gracia de Dios, pero a la vez es un libro donde también hay aflicción, donde también hay persecución, donde hay cárcel, maltrato tanto físico como verbal. Es decir, Hechos de los Apóstoles me narra esos momentos gloriosos donde ellos están llevando el Evangelio, y aún en medio de la dificultad, aún en medio de la aflicción, aún en medio de sus cárceles, cómo el Espíritu Santo realmente estaba con ellos y cómo Dios les sustentaba y les ayudaba precisamente para que su fe no faltara. Entonces es un libro tal vez de contrastes en ese sentido, en el hecho de que hay gloria, está la presencia de Dios, está los milagros del Señor, pero también vemos, como te decía, aflicción, cárceles, maltratos, tanto físicos como verbales. Y cuando veo esto, eso obviamente es lo que es la vida cristiana, ¿sí? Hay momentos de gloria, hay momentos de júbilo, hay momentos de gozo, pero también hay momentos difíciles. Pero aún en medio de esos momentos difíciles, sí, como lo veíamos allí cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, como ellos cantaban, adoraban a Dios, glorificaban al Señor, y obviamente pudieron ver la gloria del Señor, y Dios los había llevado a ese lugar para que el carcelero de Filipos, y no solamente él, sino toda su familia, pudiese conocer del Señor. Cuando miramos obviamente los libros que van después de Hechos de los Apóstoles, como la carta a los Romanos, primera carta y segunda carta a los Corintios, y de ahí en adelante, sí, esta es como la antesala, como la introducción de lo que el Señor obviamente iba a hacer en sus discípulos e iba a hacer a través de la iglesia en las diversas partes de Asia, de ese mundo de ese entonces, que son las cartas que nos narra el Nuevo Testamento como tal. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y Hechos de los Apóstoles, mis amados, es un libro donde encontramos claramente la iglesia primitiva, es decir, la fundación de la iglesia. Cuando hablo de la fundación, es que vemos a los primeros cristianos, los primeros creyentes, a los apóstoles llevando el evangelio. Vemos los avances de la iglesia, pero también se pueden ver los retrocesos, ¿sí? que se puede sufrir a causa de la falta de salud espiritual de dicho cuerpo. Y cuando miramos Hechos de los Apóstoles, nos confrontamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que efectivamente eso sucede en la iglesia. La iglesia tiene momentos en que avanza, en que hay fuego, en que hay pasión, en que hay el deseo sencillamente de que las almas obviamente vengan a los pies de Cristo. La iglesia trabaja con ímpetu, con fuego, pero también a veces la iglesia retrocede. A veces la iglesia entra
en esa frialdad. A veces la iglesia también entra en momentos en que no hay siervos, en que no hay gente que quiera llevar la palabra, en que no quiera llevar el evangelio. La iglesia también sufre conflictos internos, como sucedía en la iglesia de Corinto. Hay disensiones, hay divisiones, ¿sí me entiendes? Y todo eso hace que la iglesia retroceda, hay sed de poder. Si hay alguna característica de los apóstoles, es esa, y la admiro realmente, que no veo en ningún momento que, que ellos estén buscando como el poder, o sea, que hubiese uno que tuviese el mando. Era el Espíritu Santo obviamente el que les guiaba, y ellos reconocían pues a los apóstoles entre ellos mismos, como a Pedro, como a Juan, como a Pablo, ¿sí? Pero no estaban discutiendo entre ellos mismos por ver quién era el más grande o quién era el mayor. O sea, ellos eran sujetos obviamente a la voluntad del Señor, entendían claramente el plan y el propósito divino, la orden de la gran comisión, como el Señor obviamente les había alentado a ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, por Samaria, por Judea y hasta lo último de la tierra. Y definitivamente, iglesia, nos damos cuenta que como cuerpo de Cristo deberíamos mantener esa unidad. Pero a veces la iglesia retrocede en su andar, en su búsqueda de Dios, en el propósito divino. Y nosotros como iglesia, mis amados, debemos tener mucho cuidado respecto a esto y de verdad pedirle al Señor que nos ayude, que Dios se glorifique realmente en cada una de nuestras vidas. Algo importante que tú vas a ver en este libro es que obviamente los siervos de Dios progresan hacia la perfección y no piensan en las anteriores labores, ¿sí? Y se excusan de seguir trabajando en la obra. En otras palabras, no vivimos de viejas glorias. O sea, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, siempre tiene el anhelo en su corazón de seguir trabajando para Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque pues Hechos de los Apóstoles es un libro donde se muestra el evangelismo, la obra misionera, y obviamente ellos no vivían de viejas glorias, ellos sabían que tenían que seguir predicando el evangelio, que tenían que seguir asistiendo obviamente y siendo guiados por el Espíritu Santo a donde Él quisiera llevar el mensaje del evangelio. Pero nunca se excusaron y dijeron en algún momento, sí, yo en algún tiempo llevé la palabra allí a Bitinia o a Filipos, sí, nosotros estuvimos allí llevando la palabra ya hace un tiempo. No, cada día había el anhelo en el corazón de ellos de seguir llevando la preciosa palabra de Dios. Y ese es el anhelo que hay en un verdadero siervo de Dios. Entonces, por eso te recuerdo, los siervos de Dios progresan hacia la perfección, o sea, saben que necesitan cada día más, servir más a Dios. Yo te quiero preguntar en esta noche sobre tu ministerio, ¿has avanzado o has retrocedido? ¿Estás llevando el evangelio? ¿Estás llevando la palabra de Dios? ¿Has avanzado o estás viviendo de viejas glorias? Estás viviendo de momentos pasados. No podemos vivir de viejas glorias. Necesitamos avanzar, necesitamos decirle al Señor, aquí está mi vida. Y es la segunda vez hoy, mi hermano, sin proponerlo. Y créeme que es el Espíritu Santo que nos lo está diciendo. En el mensaje en que el Señor entregó esta mañana, ¿sí? Donde se hablaba de que obviamente el ministerio era aprobado a causa o a costa del sufrimiento. Obviamente nosotros como siervos de Dios estamos llamados a predicar el evangelio. Debes predicar la palabra. Si tú eres de los que no está hablando a los tuyos, a los que le rodean, ¿sí? Si no eres realmente de lo que está consciente de lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo y de que la venida de Cristo está cerca y que a nosotros nos apremia, ojo con la palabra que te estoy diciendo, nos apremia llevar el evangelio. Tienes que pedirle a Dios de que lo haga sobre tu vida. Tú vas hacia esa perfección.
No piensas en las anteriores labores, no dices, ah, sí, yo algún día serví en la iglesia, yo algún día prediqué la palabra, yo algún día estuve en las calles llevando el evangelio. Tienes que avanzar, tienes que seguir y tienes que pedirle al Espíritu Santo que efectivamente Él haga eso sobre tu vida. Quiero que abras entonces tu Biblia allí en Hechos, capítulo 1, el verso 1. Ve allí conmigo, Hechos 1, verso 1. Y mira lo que dice la palabra. Ya teniendo esta introducción, que la hablamos la vez pasada, miremos entonces el libro en su esencia que nos va a empezar a mostrar. Dice el verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, decíamos en la clase pasada que Hechos de los Apóstoles es escrito por Lucas. ¿Sí? Hacíamos referencia a Lucas como el médico, que su evangelio pues recoge obviamente y recopila, ¿sí? Todo lo que sucedió con Jesús. Entonces vamos a Lucas nuevamente, porque quiero mostrarte algo allí. Lucas capítulo 1, verso 1. Y mira lo que dice la palabra. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén y amén. El mismo Lucas dice acá que aunque ya obviamente habían hablado acerca de Jesús, frente obviamente los sucesos, los hechos que había tenido el Señor, los milagros, cómo se manifestó en gloria, de la misma manera Lucas quiso hacerlo, ¿sí? E investigar con diligencia todas las cosas que sucedieron en relación con Jesús. Cabe anotar algo, iglesia, ¿sí? Si alguno tiene la duda, que obviamente todo esto Lucas lo estaba haciendo dirigido y guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, son muchos los libros que de pronto en algún momento se escribieron en relación a Jesús, ¿sí? Pero obviamente en los concilios se determinaron estos 4 evangelios como verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Una de las evidencias de que es inspirado por el Espíritu Santo, pues Dios nunca se va a contradecir en su palabra. Ahí, por ejemplo, entran en el Antiguo Testamento los libros apócrifos, ¿sí? Que la iglesia tradicional los toma para su Biblia. Pero ¿por qué estos libros no son aprobados? No son aprobados porque obviamente estos libros hablan de la adoración a los muertos, de la adoración a las almas, y por eso es que muchos en su tradición obviamente traían este tipo de rutina, ¿sí? De prender velas a las almas en los cementerios, porque esos libros hablan precisamente de este tipo de cosas, pero eso va en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, y Dios jamás se va a contradecir. O sea, la mejor revelación que nosotros podemos tener de la escritura es la misma escritura. O sea, la misma escritura me va a dar luz para saber qué es de Dios y obviamente qué no es de Dios. Y esos libros de los que te estoy hablando, pues no eran inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Lucas es guiado, es dirigido por el Espíritu Santo para investigar, y es el Espíritu Santo el que le permite escribir obviamente este evangelio, ¿sí? No podemos quitar la inspiración divina. Todos los libros de la Biblia tienen una inspiración divina. La misma escritura lo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es inspirada por Dios, ¿sí? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente o enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra me deja ver cómo claramente la escritura, la palabra de Dios, es inspirada totalmente por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos
en relación a lo que acabamos de leer, que en Hechos 1, Lucas vuelve y hace referencia y dice, vuelve allí entonces a Hechos 1:1. En el primer tratado, ¿cuál era ese primer tratado? El Evangelio de Lucas. Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿qué hace Lucas acá? Recordar, ¿sí?, de la manera en que Cristo se manifestó, lo que él comenzó a hacer en medio de su ministerio y cómo Jesús mismo enseñaba la palabra de él, cómo sencillamente Jesús daba luz a todos los que le escuchaban y a todos los que quisieran venir a él. Este nuevo mensaje de Lucas no es para olvidar, obviamente, ese evangelio pasado. Lo que está haciendo es recordar, obviamente, lo que ya se ha dicho. Y cuando pensamos en esto, es para recordar lo bueno y estimularnos a hacer cosas nuevas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hechos de los Apóstoles narraría, obviamente, ¿sí?, la gloria del Señor, cómo Él se manifestaría en medio de todos aquellos que obviamente le recibieran como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, cuando Dios nos recuerda algo en la palabra, ¿sí?, y hace, eso lo llamamos una palabra rema, que obviamente viene a nuestro corazón, que Dios nuevamente nos la habla, que Dios nuevamente nos la dice, ¿sí? No es para que digamos, sí, yo ya sé esa palabra. O sea, Dios siempre te quiere enseñar cosas nuevas, Dios quiere que tú avances, y lo que Dios quería, obviamente, a través de los apóstoles, era que ellos avanzaran en la obra y en el ministerio. Recuerda que te lo dije en uno de los relatos que estuvimos leyendo en la clase pasada, cómo se encontraban los apóstoles después de que Cristo había muerto. Pues obviamente tristes, se encontraban temerosos, estaban escondidos prácticamente, pero finalmente viene el Espíritu Santo y los llena de fortaleza, los llena de valor, los llena de gozo, porque obviamente ya ellos habían visto al Señor resucitado para este momento, cuando fue el día de Pentecostés. Entonces obviamente ellos ya reciben esa fortaleza de Dios por medio de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando él dice, en ese primer tratado, yo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, todo lo que la palabra nos narra a nosotros nos sirve para poder avanzar, para poder crecer, para poder mirar a la luz de la palabra lo que sucedió, porque, mi amado, lo que dice la Escritura no es algo superficial. Lo que dice la Escritura es cierto, es verídico. La misma historia ha comprobado los pasajes bíblicos, los más asombrosos, como el arca de Noé. En algún momento te mencionaba eso, como hace unos años en el monte de Ararat encontraron obviamente parte de lo que era el arca de Noé, ¿sí? Entonces no es algo que solamente sea de fábula, una genealogía, es algo verídico, ¿sí? En algún momento también encontraron un cráneo de un tamaño demasiado grande con un hueco en su frente, y eso, la evidencia era del momento de Goliat, cuando Goliat recibió esa piedra que era enviada por David, y cómo él cayó al piso, y después David vino y le cortó la cabeza con la propia espada del gigante. O sea, la Biblia es algo verídico, es algo cierto. Y Dios ha sido tan misericordioso, mis amados, que Él, con lo que sucede día a día, lo evidencia y dice, mi palabra es real. Mira hasta dónde llega el amor de Dios, que le permite al ser humano comprobar con cosas físicas, materiales, con evidencias sobre esta tierra, que lo que Él ha dicho en su palabra es real. La misma historia confirma que Jesús estuvo sobre esta tierra. De lo contrario, la humanidad no determinaría la historia como antes de Cristo y después de Cristo. Cristo fue un personaje real,
fue Dios haciéndose hombre. Lo que obviamente desestiman es que él hubiese sido Dios. Algunos lo tienen solamente como un profeta, pero la verdad, iglesia, es que era Dios mismo haciéndose hombre y entregando su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario. Entonces tú tienes que creer a lo que está escrito en la palabra. Y de esa manera, pues Lucas había investigado con diligencia y había hecho saber todas las cosas que Jesús había comenzado a hacer y a enseñar. Esto es importante que tomes nota. Y el Evangelio constaba de tres partes principales. ¿Sí? El Evangelio como tal. Para los que no lo saben, la palabra Evangelio significa las buenas nuevas o las buenas noticias. ¿Buenas noticias de quién? De Cristo. ¿Y qué trae Cristo? Cristo lo que trae es salvación a la humanidad. Es decir, que cuando decimos que predicamos el Evangelio, estamos diciendo que estamos predicando esas buenas noticias de salvación. Entonces el Evangelio constaba de tres partes. La primera es lo que Cristo hacía y enseñaba. O sea, el propósito de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo su ministerio, ¿sí? Él tuvo un ministerio durante 3 años. Después de su bautizo, él comenzó a ejercer el ministerio como tal. A la edad de 30 años, él comenzó ese ministerio. Antes, podríamos decir que vivió como cualquier otro ser humano, tuvo su niñez normal, ¿sí? Su adolescencia, su edad adulta, hasta llegar a esa edad, los 30 años, donde fue bautizado por Juan el Bautista, allí en el río Jordán, y tú conoces lo que dice la Escritura, que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma, y que se escuchó una voz desde el cielo que decía: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, desde ese momento Jesús inicia su ministerio. Y él hacía la obra. O sea, él era el que iba delante de sus discípulos. Las jornadas, cuando tú has leído los evangelios, eran jornadas largas, porque él se levantaba a la tercera vigilia a orar, es decir, más o menos, entre tercera y cuarta vigilia, hacia las 3 de la mañana, él ya estaba orando a su Padre, buscando el rostro de Dios, y obviamente temprano comenzaban sus labores llevando la palabra, porque lo que Cristo hacía era llevar el Evangelio, y pues sus 12 discípulos le acompañaban, estaban con él hasta largas horas de la noche, ¿sí? Podríamos decir prácticamente hasta la medianoche muchas veces. Eso quiere decir que el Señor descansaba humanamente, ¿sí? Conciliaba el sueño tal vez durante unas 3 horas solamente. O sea, fueron 3 años de un ministerio fuerte. A lo que voy con esto, mi amado, es que los mejores ministros de Dios son los que hacen y enseñan. O sea, son los que están constantemente haciendo la obra. No están esperando a que otros la hagan. Jesús obviamente sabía que tenía una responsabilidad de él mismo junto con su Padre, y no importaba lo que él tuviese que hacer para que la palabra de él llegara a esas almas, porque esas almas necesitaban obviamente salvación, necesitaban redención. O sea, a lo que yo voy con esto es que nosotros no podemos ser ministros que esperen. A ver, pongamos en el contexto de Lucas. ¿Qué tal Lucas se hubiese puesto a esperar y a decir: no, pero es que no tengo la información, no tengo los datos? ¿Tú te imaginas lo que humanamente fue recolectar todos los datos para escribir, obviamente, lo que fue su evangelio, el evangelio de Lucas? En Hechos de los Apóstoles, él ya está presente, o sea, él ya está de primera mano observando qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, y él puede narrar lo que está aconteciendo. Pero él no fue un ministro negligente, o sea, él quiso hacer la obra, y yo creo que lo que Dios necesita en este tiempo son personas diligentes que quieran hacer la obra, y por eso te decía, los mejores ministros son los que hacen,
¿sí? No están esperando que otros hagan por él. O sea, una persona, un hijo de Dios, un ministro genuino del Señor, está haciendo la obra. Siempre está con ese deseo de llevar el Evangelio, siempre está con ese deseo de orar por las almas, de clamar, es fiel con su congregación, quiere servir, quiere hacer la obra. Y yo creo, iglesia, que Dios está haciendo un llamado a servir. Es tiempo de servir. Creo que muchos llevan tiempo recibiendo, pero ya es tiempo de servir. Ya es tiempo de decirle al Señor, aquí está mi vida, Señor, úsala, glorifícate, que todo lo que tú has recibido, toda la enseñanza que por la gracia y la misericordia de Dios el Señor nos ha entregado, tú se la puedas empezar a entregar a otros. Reúne personas en tu casa, grupos, enséñales la palabra. Todo lo que has aprendido durante todos estos años, dáselo, reúnete con personas a orar en tu casa. Levanta grupos de oración para que la iglesia se fortalezca. Todo eso hace parte de lo que vamos a ver en Hechos de los Apóstoles. Entonces, mi amado, te recuerdo, los mejores ministros son los que hacen y los que enseñan. ¿Sí? Aquellos cuya vida es un constante sermón. Ojo con lo que te estoy diciendo. Aquellos cuya vida es un constante sermón. A veces no necesitamos ni siquiera hablar tanto, pero nuestra vida evidencia a Cristo, nuestra fe en los momentos de prueba, en los momentos difíciles. O sea, nos mantenemos firmes y los demás están observando esto y ellos están diciendo, me asombro de la fortaleza que tienes en medio de tu prueba. Y ahí es donde tú vas a poder decir, mi fortaleza está en Cristo. Él es el que me fortalece. Nuestro testimonio va a ser un sermón, una carta abierta para los demás, para que otros quieran realmente venir a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, el primer aspecto frente a lo que te estoy diciendo del Evangelio es que Cristo hacía y enseñaba. El segundo aspecto es que comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué quiero decirte con esto? Jesús puso los cimientos, pero los discípulos debían continuar ahora con la obra. Él puso los cimientos. Él les enseñó, Él les dijo lo que debían hacer. Pero ahora los discípulos debían cumplir con la gran comisión, que es un mandato de Dios para toda la iglesia. No es solamente para los misioneros, para los evangelistas, para los pastores, para los maestros. No, mi amado, es un mandato para toda la iglesia. Hay que comenzar a hacer, hay que comenzar a salir, a llevar el evangelio. Estamos en los últimos tiempos, mi amado. Estamos en los últimos tiempos. Para esta noche, cuando termine esta clase, voy a colocar en el perfil de la página un video que encontré sobre el nuevo orden mundial. Y quiero que lo escuches atentamente porque el personaje que habla, que obviamente hace parte de esta organización, habla exactamente con claridad qué es lo que ellos quieren lograr. Y en la clase pasada te lo decía. Lo que ellos quieren lograr es acabar con el cristianismo, es darle vía libre, obviamente, a la ideología de género, ¿sí? Es atacar los fundamentos básicos de la familia, es proclamar abiertamente el aborto. Ese video, escúchame bien, habla abiertamente cómo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues ha sido y seguirá siendo partícipe de esta pandemia, de cómo lograron encerrar a millones de personas en sus casas con el argumento de la pandemia. Y obviamente ese era un experimento que, ya hablándolo en la parte espiritual, es un experimento que el anticristo hizo para revelar que sí puede llegar a controlar las mentes de las personas con temor, con miedo, porque el peor virus que ha existido desde que inició esta pandemia es el miedo a morir, es el miedo al virus. Ese es el peor virus que hay.
Entonces, cuando termine la clase, va a estar ahí en el perfil, escúchalo. Y también compártelo en tu perfil, compártelo con otros hermanos en Cristo. O sea, no cerremos los ojos y digamos, no, todo esto que está sucediendo es normal. No, iglesia. Eso hace parte de la agenda, una agenda llamada Agenda 2030. ¿Sí? No podemos cerrar los ojos, estamos en los últimos tiempos y la iglesia lo que debe hacer es predicar el evangelio con más fuego, con más poder. Todos nosotros. Por eso el libro es Hechos. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Cuáles fueron sus obras? ¿Qué hicieron para que el evangelio se extendiese? Jesús ya colocó los cimientos, ahora nosotros como discípulos de Jesús tenemos que ir y ganar a otros y hacer discípulos. Escúchame esto. O sea, la cuestión no es de que la gente llegue a la iglesia. Obvio, es importante que las personas se congreguen, pero lo importante es que ellos sean discípulos de Jesús, o sea, que quieran ser como su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Es algo que necesitamos. Ellos debían continuar, pero acá hay algo importante, y es que ellos debían seguir adelante la obra, pero no lo iban a poder hacer solos. O sea, si tú tratas de hacer las cosas solo, sin el Espíritu Santo de Dios, sin tener obviamente el respaldo de Dios, pues todo lo que hagamos, iglesia, va a ser en vano, porque el Señor dijo, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová. ¿Sí? Cuando pensamos en todo esto, o sea, podemos decir que es un consuelo para nosotros, saber que el Espíritu Santo está con nosotros, saber que Cristo prometió que el Espíritu Santo vendría y que efectivamente Él hoy está con la iglesia. Necesitamos clamar para que poder de lo alto venga, para que lo sobrenatural de Dios venga, para que seamos una iglesia que termine su carrera sobre esta tierra en victoria, en bendición, que podamos decir, hicimos la obra, llevamos el evangelio, no nos callamos. El tercer aspecto es que obviamente a la luz del evangelio podemos entender las demás cosas. Por eso es tan importante que cuando alguien llegue a los pies de Cristo, lo primero que ellos lean sean los evangelios, principalmente el evangelio de Juan. Porque Juan revela a Jesús como el Hijo de Dios. Cada evangelio muestra a Jesús en una parte diferente. Pero cuando alguien llega a los pies de Cristo, lo que tú le debes decir es, lee los evangelios, empieza por Juan. Porque ahí es donde se revela a Jesús como ese Hijo de Dios. Juan capítulo 1 versos 11 y 12 dice, a los suyos vino, es decir, a los judíos, a su pueblo, a Israel, y los suyos no le recibieron. Pues no le recibieron porque ellos fueron los que lo llevaron a la cruz. No creyeron que él fuera el Mesías prometido. Pero el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron. Y ahí es cuando la salvación no se queda solo en el pueblo de Israel, sino Dios envía esa salvación a todos los pueblos de la tierra. A todos los que le recibieron, ¿qué pasa? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio un poder. Y ahí es donde las almas empiezan a entender que no son hijos. Porque no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son los que han recibido a Jesús en su corazón, los que han entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. De lo contrario, solo serán criaturas de Dios. Y los que van a ser salvos son los hijos. De lo contrario, Hechos de los Apóstoles no tendría sentido. ¿Para qué los discípulos iban a hacer esos viajes misioneros tan largos? ¿Para qué iban a pasar por cárceles, por azotes, por menosprecio? Pues el propósito era claro, ellos tenían que ganar las almas para que hubiese muchos más hijos de Dios viniendo obviamente a los pies de Cristo. Entonces te recuerdo las tres esencias del Evangelio. Uno, que Cristo hacía y enseñaba. Dos, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y tres, que a la luz del Evangelio
pues nosotros podemos entender las demás cosas. Entonces, cuando tú ya tienes el Evangelio claro, tú ya puedes ir hacia el Nuevo Testamento, hacia los demás libros, puedes mirar el Antiguo Testamento y ya vas a ver con la luz del Señor, de Cristo, las promesas de Dios, el Mesías prometido. O sea, porque el Espíritu Santo es el que te va a enseñar la palabra. ¿Qué mejor que sea el autor el que te enseñe este libro? ¿Y quién es el autor? El Espíritu Santo de Dios. Estoy en Hechos 1, verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién había sido recibido arriba? Nuestro Señor Jesucristo. Ya Jesús obviamente se había revelado a sus discípulos. Ahorita vamos a estar analizando detenidamente los pasajes que nos muestran la resurrección de Cristo. Pero lo que él está mostrando acá, ¿sí?, es que obviamente Cristo se da a conocer para que hubiese testimonio de que él sí había resucitado de los muertos. El lapso de tiempo de la historia evangélica o del primer tratado de Lucas, que es el Evangelio de Lucas, se extiende hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Sí? Es decir, ese Evangelio llega hasta el momento en que Jesús obviamente es llevado al cielo, asciende para estar en la presencia de su Padre. Por eso la palabra dice, voy a leer en contexto, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, es decir, en su Evangelio, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Obviamente Cristo, como lo vimos en la palabra, ahorita lo vamos a retomar, la Escritura dice que estuvo durante 40 días, ¿sí? Ahí en el verso 3, que estuvo con ellos, que habló, se reveló, les enseñó, y la palabra dice acá, les dio mandamientos, o sea, él les dio instrucciones claras sobre lo que ellos obviamente debían hacer, y esos mandamientos, dice aquí la palabra, eran entregados por el Señor a través del Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. ¿Cuáles eran esos apóstoles? Pues obviamente los 11 que estaban allí, porque ya Judas obviamente lo había traicionado, y ahorita vamos a mirar qué había pasado con Judas como tal, pero esos 11 tenían un propósito determinante en sus vidas, de ir y servir a Dios, de dejarlo todo como ya lo habían hecho por causa de Jesús e ir y llevar el Evangelio. Es que, mi amado, cuando alguien dice realmente seguir a Cristo, caminar con Cristo, pues la palabra me dice que lo debo dejar todo. Y cuando digo que lo debo dejar todo, no puede haber nada más importante en mi vida que el Señor. No puede haber nada más importante en mi vida que la obra de Dios. Y cuando digo la obra de Dios es llevar el Evangelio. Ellos lo dejaron todo por causa de Jesús y obedecieron fielmente a las palabras del Señor. En el verso 3 dice, a quienes también, a los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No sabemos con certeza, mi amado, si aquí esa expresión de esos 40 días era lo que los judíos utilizaban para dar a conocer que era un periodo determinantemente largo. En la escritura, en el Antiguo Testamento, cuando encontramos la expresión 40 días, 40 noches, para los judíos esa expresión era un término donde ellos decían sencillamente, este es un periodo relativamente largo, pero no sabemos si en este contexto Jesús efectivamente sí estuvo con ellos 40 días, como nosotros lo conocemos, sería un mes y 10 días, o definitivamente lo que nos muestra la palabra es que estuvo con ellos durante un periodo relativamente extenso. Lo importante acá, independientemente del tiempo que estuvo con ellos, es darnos cuenta de cómo el Señor obviamente se les presentó vivo
con pruebas indubitables, es decir, con pruebas que nadie podría llegar a negar. Era Él mismo dándose a conocer a ellos. Aquí lo que nosotros vemos es que es sostenida y evidenciada la resurrección de Jesús y que Él se presenta a la vida de sus discípulos con pruebas infalibles. O sea, nadie podía decir, no, Él no ha resucitado. A todos los suyos se les apareció. Ellos lo vieron resucitado después de que lo habían visto. Y es que yo quiero que tú pienses en eso. Después de que lo vieron, obviamente padecer, ser azotado, caminar con la cruz a sus espaldas, obviamente, verlo crucificado, verlo obviamente allí agonizando y al tercer día verlo resucitado. Eso era algo glorioso. Y es que cuando yo pienso en eso, eso cobra mucha más fortaleza en mi fe. Saber que yo creo en un Dios vivo, que tú crees en un Dios vivo, que tu Dios no está muerto, que tu Dios no está en una tumba, que tu Dios no es un Dios de yeso, de madera, de plata, que tu Dios es un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos, que como lo dice la Escritura, la muerte no lo pudo retener, que Él tomó forma de siervo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Creemos en un Dios vivo. Es impresionante, o sea, era necesario que Él se diese a conocer a los discípulos, era necesario que ellos lo vieran, era la manera en que ellos iban a fortalecer y a recobrar ánimo para ir y predicar el Evangelio, para afrontar lo que viniese en contra de ellos, sabiendo que su Padre, su Rey, estaba en el cielo, que el Señor les esperaba, que las promesas que Él había hecho eran verídicas, que Él había ido a preparar lugar para ellos, para que donde Él estuviese, sus discípulos también pudiesen estar. Es la misma promesa que nosotros tenemos. Las pruebas son infalibles. Miremoslas. Juan capítulo 20. Ve allí conmigo. Juan capítulo 20, verso 11. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. ¡Qué poderoso! Ahí vemos la primera que le ve obviamente resucitado, María Magdalena. Y ella entra al sepulcro. ¿Y con quién se encuentra? Con dos ángeles. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies donde debía estar el cuerpo del Señor. Y ellos le preguntan, ¿a quién estás buscando? Al Señor. Yo me la imagino a ella con esa agonía, con ese dolor. Y cuando ella voltea, Jesús le pregunta y le dice, ¿a quién estás buscando? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? Pero ella no reconocía al Señor en ese momento. Pero hay un momento en que narra la palabra, en que dice que obviamente ella pensaba que era el hortelano que estaba allí, no se daba cuenta que era Jesús como tal. Y el Señor le dice, María.
Y volviéndose ella, ahí reacciona y le dice Raboní, que quiere decir maestro. Y ella empieza a tocar al Señor. Obviamente me la imagino rindiéndose a los pies del Señor, abrazándole. Y esa expresión que dice no me toques, no es una palabra fuerte que el Señor está utilizando con ella, sino yo me imagino que ella al verlo resucitado no lo quería dejar, pero el Señor le está diciendo no me impidas seguir, ve y avisa que estoy resucitado, ve y avisa que me has visto. Y ella inmediatamente, obviamente, fue y contó lo que había sucedido. Es algo glorioso. Algo glorioso. Imagínate, 3 días antes, Jesús había muerto. Y en este momento, Cristo Jesús ha resucitado. Ella podía dar testimonio efectivamente de que había visto al Señor como tal. Ahí mismo en Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿qué dice ahí la palabra? Por miedo a los judíos. ¿Dónde estaban ellos? Voy a volverlo a leer. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por miedo de qué? De los judíos. ¿Cómo se encontraban los discípulos? Encerrados. ¿Qué sentimiento tenían en su corazón? Un miedo terrible. ¿A quién le estaban teniendo miedo? A los judíos. Pues obvio, era lógico en la humanidad de ellos. Habían perdido a su guía, a su maestro, al que les enseñaba, al que había mostrado grandes milagros, y ahora ellos estaban atemorizados totalmente. Dice la escritura acá que ellos estaban allí reunidos por miedo de los judíos, y en ese momento vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviesen les son retenidos. Qué impresionante. Él llega entonces a donde están ellos, ¿sí? Y recuerda que acá hay un pasaje que obviamente que cuando esta mujer llega y da la noticia de que el Señor ha resucitado, Pedro y Juan salen corriendo rápidamente hacia el sepulcro, pero obviamente lo encuentran vacío. Y aquí Jesús se aparece en una siguiente escena a sus discípulos y les dice: aquí estoy, he resucitado, paz a vosotros. Qué tremendo lo que ellos estarían sintiendo en sus corazones. Además de eso, dice la palabra que en ese momento Él les mostró las manos y el costado. Eso es lo que en algún momento te enseñaba en el estudio de Apocalipsis. De ahí viene la palabra inmolado. Inmolado precisamente es que Él tiene las huellas de ese sacrificio en la cruz. Nosotros le podremos ver de esa manera. Cuando veíamos en Apocalipsis, en la batalla de Armagedón, pues obviamente la escritura dice que él traía su ropa teñida en sangre. Y esa es una evidencia de que él derramó la sangre, su sangre, por todos nosotros. Nosotros podremos ver en el cielo, mi amado, esas muestras. ¿Qué veremos? Las manos y el costado. Las manos, que el hueco en sus manos, el costado, la lanza que le enterraron en su costado, porque esa es la evidencia. Ellos le iban a reconocer y dirían: ese es el Señor, obviamente, aunque la escritura nos sigue narrando que ellos seguían dudando. O sea, para ellos era impresionante, no era fácil creer que el Señor efectivamente sí había resucitado. Pero aquí viene lo más tremendo. Dice en el verso 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Quién faltaba en el grupo? Tomás.
Si yo hago una comparación de esta misma escena con Mateo 28, ve allí conmigo, Mateo 28, verso 16, dice la escritura, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero mira lo que dice acá, pero algunos ¿qué? Dudaban. Algunos dudaban. Aquí la escritura me está dando referencia a 11 discípulos. Y aquí quiero entrar en algo que quiero que lo estudiemos con más detenimiento. Y es el hecho de que la tradición nos enseñó que obviamente Judas, el traidor, él se suicidó inmediatamente después, devolvió las monedas de su pago por entregar a Jesús. Pero cuando empezamos a hacer el estudio, nos damos cuenta de que Judas, y lo voy a comprobar a la luz de la palabra, porque eso es lo que necesitamos, Judas sí vio a Jesús resucitado. Judas pudo ver, el traidor pudo ver a Jesús resucitado. Para mí eso es asombroso, ese es la misericordia de Dios, por si tal vez Judas hubiese querido arrepentirse. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Lo primero que estamos mirando acá es que dice que los 11 discípulos se fueron de Galilea al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos ¿qué? Dudaban. ¿Cuántos discípulos había acá? 11. Pero miremos otra concordancia, Marcos 16, verso 14. Ve allí conmigo. Es importante que tengas tu Biblia ahí en tus manos para que tú estés comprobando que lo que yo te estoy diciendo pues está escrito en la palabra. Marcos 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto a los que le habían visto resucitado. ¿A cuántos se les apareció allí? Dice a los 11 mismos. Todos estos datos me llevarían a pensar y a decir, obvio, están hablando de 11 porque pues obviamente Judas ya no estaba con ellos, él ya había muerto, ¿sí? Eso es lo que en una primera instancia nosotros podríamos llegar a determinar. Pero cuando sigo mirando las escrituras, quiero que vuelvas allí a Juan, capítulo 20, verso 23, estos textos que acabamos de leer, y si tú lo tienes allí en tu Biblia, tú vas a ver en tu concordancia, ¿sí?, que allí aparecen Mateo 28, 16, 20, aparece Marcos 16, 14 al 18, y aparece Lucas 24, verso 36 al 49, que ya lo vamos a leer. O sea, este evento que estamos hablando acá, pues está hablando claramente de ese instante en que Jesús se apareció a los 11, pero la misma Biblia, en Juan 20, verso 24, me está diciendo que Tomás no estaba. Tomás no estaba. O sea, si se les apareció a los 11 y la misma Biblia me está diciendo que Tomás no estaba en ese instante, pues ¿por qué será, mi amada? Empezamos entonces a darnos cuenta que Judas efectivamente estaba entre ellos, que Judas efectivamente estaba todavía ahí. Si tienes la duda todavía, quiero que mires en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo,
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién está escribiendo esta carta? El apóstol Pablo. Se la está escribiendo a la iglesia en Corinto. Y él está diciendo, yo les estoy enseñando lo que primeramente recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. Y dice acá, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, que es el mismo Pedro, y después ¿a qué? ¿Qué dice la palabra? Escríbelo ahí en el comentario. ¿Y después a quién? A los 12. Si alguno dice, es que ahí ya estaba Pablo. Sigue leyendo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y mira lo que dice el verso 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cuando la escritura dice acá, y el mismo Pablo está diciendo, apareció a los 12, pues él está haciendo referencia de que Judas estaba ahí. Si te queda alguna duda y alguien está diciendo, es que ellos escogieron el reemplazo de Judas y escogieron a Matías. Pues yo quiero decirte que Matías fue escogido después de que el Señor ya había ascendido al cielo. Esos 12 hacen referencia incluyendo a Judas el traidor. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque, vuelvo y te repito, la tradición nos enseñó que Judas entregó al Señor, recibió esas monedas, que después obviamente sintió un remordimiento en su corazón, no un arrepentimiento, que fue y devolvió las monedas, ¿cierto? Y la palabra dice que fue y obviamente se quitó la vida. Cuando leemos eso, aparentemente decimos, fue un acto inmediato, pero los textos que te estoy dando a conocer, ¿sí? Empezando desde el texto que leíamos en Juan, nos muestra la palabra que él se presentó a los 11. ¿Y quién no estaba en ese momento? La misma Biblia nos lo dice, pero Tomás no estaba con ellos. Pablo lo habla en la carta a los Corintios y dice, voy a volverlo a leer y ojalá lo subrayes en tu Biblia, verso 5, y que apareció a Cefas y después ¿a qué? A los 12. Judas vio a Jesús resucitado. Él tuvo la oportunidad, es que me impresiona el amor del Señor. Él era el hijo de perdición, claro. Él tuvo la oportunidad de decir, no entrego a Jesús, claro, la tuvo. Pero era tanto el amor del Señor que aún después de resucitado se le presenta como diciéndole arrepiéntete, pero Judas no entró en conciencia. Antes, eso fue lo que hizo, que él fuese a la muerte, que se suicidase, y la palabra me deja ver. Ve allí a Hechos 1. Mira la escritura. Hechos capítulo 1. Verso 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de ¿quién? De Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía ¿qué? Parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas, ¿qué dice ahí? Se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Si tú estás atento a la lectura, y eso es algo que debemos aprender, a estar muy atentos a lo que estamos leyendo, cuando se está dando este mensaje
Dice que Judas, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas, ¿qué dice ahí la palabra? Se derramaron. Entonces te voy a poner a pensar lo siguiente. Si Judas devuelve las monedas, ¿en qué momento adquirió el campo? El campo lo adquirieron los sacerdotes porque ellos dijeron, esto es dinero que ya salió de nosotros, no puede volver, no podemos tomarlo, necesitamos hacer algo con ese dinero. Y con ese dinero fue que se adquirió ¿qué? Ese campo. O sea, si tú tienes una noción de lo que fue el tiempo, no pudo ser inmediato que Judas fue y entregó el dinero y fue y se ahorcó. Además de que se ahorcó, dice que, pues eso es lo que entendemos, que el árbol del que se ató, el que puso la soga, no aguantó y que su cuerpo cayó en tierra y se reventó. O sea, es impresionante la muerte de Judas. Pero a lo que yo voy con esto es que cuando la palabra está diciendo esto es que hubo un periodo en el que transcurrió, en el que pasó todo esto. Si la Biblia me está diciendo que el Señor estuvo 40 días o un periodo largo con los discípulos, mostrándose a ellos de que había resucitado, obviamente Judas vio a Jesús. Era la misericordia de Dios. Y mira hasta dónde llega la misericordia del Señor con todos nosotros. Por eso te lo estoy mostrando a la luz de la palabra. Hay muchos textos claves, pero el más clave de todos es el que leímos allí en primera carta a los Corintios, el capítulo 15, exactamente el verso 6. Retomemos allí para que lo tengas claro. Vuelvo y te digo, si no lo tienes subrayado, subráyalo porque es un texto clave. Primera carta a los Corintios 15, verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea, no puedo negar lo que la misma escritura me está diciendo. Pablo estaba diciendo, ¿se apareció a quién? A los 12. Y él no está en eso. Se dice, después como un abortivo, se me apareció a mí. ¿A dónde se le apareció el Señor Jesucristo a Pablo? Pues camino a Damasco. Ahí fue cuando el Señor se reveló a la vida de él. Qué impresionante, ¿no? A lo que vamos entonces con todo esto es que hay pruebas indubitables, infalibles acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y damos la gloria a Dios, porque sabemos que Él resucitó. Nuestra fe nos lleva a creer que Él resucitó, pero aún hay pruebas de que muchos lo vieron resucitado. Por eso es que Lucas, cuando comienza hablando en Hechos allí, que era lo que estábamos analizando, verso 3, Hechos 1:3, a quienes después también de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué impresionante, ¿no? O sea, hay la evidencia de que Jesús obviamente resucitó. El Señor les dio instrucciones claras sobre lo que ellos debían hacer. Y te voy a dar seis mandatos, 6 características, 6 órdenes que el Señor les dio en ese momento en que Él había resucitado, para que las anotes. Una, les instruyó acerca de la obra. ¿Y cómo les instruyó? Pues eso lo recordamos allí en Mateo 28. Les dijo, pues, id y haced discípulos en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú que me escuchas, si aún no te has bautizado, debes hacerlo. Y en poco tiempo la iglesia va a tener bautizos, para que tú dispongas tu corazón, para que digas, yo me quiero bautizar, porque hay 2 órdenes o ordenanzas del Señor en la palabra. Una es la cena y la otra es el bautizo. Es decir, todo creyente debe ser bautizado, o sea, sumergirse en las aguas, porque es una evidencia de su fe.
Entonces Él les instruyó acerca de la obra. ¿Qué debían hacer? Ir y hacer discípulos. Eso es lo que la iglesia tiene que seguir haciendo hoy en día. Ir y hacer discípulos. Segunda característica, les dio mandamientos. Obviamente esos mandamientos eran órdenes del Señor de cómo debían ser sus vidas. Ya Jesús había compartido con ellos y les había dicho: ámense los unos a los otros, perdonen las ofensas de otros, amen a sus enemigos. Ya el Señor les había dicho: por mi causa ustedes serán aborrecidos, pero recuerden que el mundo me aborreció a mí primero. O sea, hubo un mandato exacto de Dios y el mandato era a perseverar, a prevalecer. Es que el Señor nunca dijo que el hecho de estar en Él, de ir y llevar las buenas nuevas, iba a ser un camino fácil, ¿no? Por lo contrario, mis amados, es un camino muy difícil, no es un camino fácil de sobrellevar. A veces uno siente desfallecer, pero el que está cimentado en la roca se levantará, recobrará fuerzas, continuará adelante, porque su deseo es hacer la obra de Dios. Aquí lo importante es obedecer esos mandamientos. La tercera característica, ¿sí? O lo que el Señor obviamente les había dicho, era que lo que ellos estuviesen haciendo no era para promocionarse a ellos mismos, sino para predicar el reino de los cielos. O sea, cuando tú tienes el privilegio, la bendición por la gracia de Dios de llevar el evangelio, no es para promocionarte a ti mismo, no es para que los demás te vean, no es para robar la gloria del Señor, no, es para anunciar, para predicar el reino de los cielos. Recuerden lo que dice la Escritura: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dijo el Señor. ¿Quién era el reino de los cielos? Jesús mismo. Jesús había venido, Jesús se había revelado a su pueblo, pero su pueblo no lo quiso aceptar. Si decimos que queremos hacer la obra, pues no te promociones a ti mismo. Dale siempre la gloria a Dios. Dejemos de hablar tanto de nosotros y hablemos más de Dios. Lo que la gente necesita escuchar es de Dios. La gente necesita aprender es de la palabra, no de nuestras vidas, no de lo que vivimos, no de lo que nosotros hacemos. Lo que se necesita anunciar es el evangelio, las buenas noticias de Cristo, que hay salvación. No te promociones a ti mismo, de ninguna manera. Ahí estaríamos errando, fallando a Dios. La cuarta instrucción que el Señor les entregó es que obviamente les habló acerca del reino de Dios. O sea, había una promesa, una esperanza de salvación, había una promesa de que estaremos con el Señor. Estoy seguro de que vamos a estar con el Señor, de que todos los que hemos creído en Él, un día Cristo vendrá entre las nubes y nos llevará. Y si la muerte llegase a alcanzar nuestras vidas, no hay problema, vamos a estar con Él. No tengo duda alguna en mi corazón, porque el Señor lo habló, porque el Señor lo dijo, les reveló esas promesas gloriosas. Les dijo: yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén, y es el deseo del corazón del Señor con cada uno de nosotros. No temas. Esta vida es importante, claro, pero más importante es la vida eterna. Lucha y persevera en esa vida eterna. Por eso la Escritura dice allí en Mateo 24: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseveramos porque ya somos salvos. No perseveramos para obtener la salvación, porque Cristo la ganó por nosotros en la cruz. Y si tú has colocado tu fe en Jesús, lo único que tú tienes que hacer es perseverar en esa salvación. Perseveras porque ya eres salvo, no te vas a dar por vencido, porque sabes que pronto estarás con el Señor, que le verás cara a cara, que podrás darle honor, gloria, rendir nuestros corazones, nuestras vidas a Él. Solo persevera. Y eso daba fuerza y ánimo a sus discípulos. Eso los
los llenaba de gozo, de saber de que ellos iban a la presencia del Señor. Es que vuelvo y te repito, o sea, ¿cómo sería de poderoso haber visto a Jesús ahí resucitado? ¿Cómo no, ellos no iban a permanecer? Recordarían ese momento y dirían, no importa lo que estamos viviendo, el Señor resucitó y si Él venció la muerte y Él nos prometió y nos dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso el Señor se lo dijo a la hermana de Lázaro, pero todos los apóstoles estaban allí alrededor de Él, todos estaban escuchando esa promesa, donde el Señor estaba diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la misma promesa que todos nosotros tenemos. Él les instruyó acerca del reino de Dios. La quinta instrucción que Él les dio, y quiero recordarte, primero, les instruyó acerca de la obra. Segundo, les dio mandamientos. Tercero, no era para promocionarse ellos, eso se los dejó claro Él, sino para que ellos predicaran el reino de los cielos. Cuarta característica, les habló acerca del reino de Dios. La quinta es que les habló sobre el tiempo futuro. Claro, Jesús estuvo con ellos, allí cuando volvemos a Mateo 24, pues hay una expresión clara sobre lo que vendría en tiempo futuro. Y recuerda que en el contexto ellos van por Jerusalén y los apóstoles muy orgullosos le muestran los edificios de Jerusalén, le muestran el templo. Y el Señor les dice, bueno, este templo será derribado. Todo esto dejará de estar. Y es cuando los discípulos preguntan y le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Tres preguntas que ellos le hicieron, en las cuales allí en Mateo 24 el Señor les contesta. Él dijo que obviamente, pues la destrucción de Jerusalén, la respuesta no está ahí, está en Lucas, cuando históricamente Jerusalén fue hollada por sus enemigos, en la cabeza del general Tito, un general romano que llegó allí, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, saquearon todo lo que había en el templo, eso pasó allí. La segunda pregunta es cuando dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Que es lo que nosotros estamos esperando. Y el Señor dijo, habrá terremotos, habrá guerras, habrá hambres, pestes en diferentes lugares. Es lo que la humanidad está viviendo. Una señal evidente que el Señor dijo allí, dijo, el amor de muchos se enfriará. Pues obviamente Él ya había hablado, ¿sí?, sobre ese tiempo futuro, ya les había dicho. Adelantándonos un poco, por eso ellos le preguntan en el verso 6 y le dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, estoy en Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pues ellos esperaban, creían a la promesa de un Mesías, ellos estaban esperando ese Mesías y cuando dice restaurarás el reino de Israel, en otras preguntas estaban diciendo, tú quitarás la esclavitud que nosotros tenemos de ese imperio romano en estos momentos, has venido para reinar aquí en la tierra. Pero obviamente el Señor les responde y les dice, ustedes no entienden todavía, a ustedes no les compete saber los tiempos o las sazones, o sea, lo que muestra ahí la palabra es que Dios tiene tiempos exactos, Dios ha manejado la humanidad por dispensaciones, que son tiempos, y el tiempo que nosotros estamos viviendo es el tiempo de la gracia, que comenzó cuando Cristo se reveló en carne, ¿cierto? Y terminará cuando Jesús venga entre las nubes. Ahí la gracia de Dios terminará sobre esta tierra y vendrá una siguiente dispensación, que es la dispensación del juicio de Dios, de la gran tribulación, de esos 3 años y medio de falsa paz y esos 3 años y medio finales, que será la gran tribulación que determinará el juicio de Dios. Dios siempre ha manejado la humanidad por dispensaciones, pero más que el reino que Él quisiera establecer en esta tierra, que lo va a establecer después de que sucedan todas esas cosas, pues el reino que Dios quiere establecer es en nuestros corazones.
Él quiere establecer su reino acá, dentro de nosotros, iglesia. Jesús les habló de los tiempos futuros. Los discípulos estaban advertidos, ya sabían lo que el Señor obviamente había determinado. Y la sexta característica, ¿sí?, es que les dijo que en breve recibirían el Espíritu Santo. Miremos un momento la escritura. Verso 4. Y estando juntos, les mandó que no fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Dentro de no muchos días. O sea, el Señor les dijo, en breve, en poco tiempo, ustedes recibirán el Espíritu Santo. Ahora hay que aclarar que el Señor ya había soplado sobre ellos y les había dicho que recibiesen el Espíritu. Vuelve allí a Juan 20, verso 22. Juan 20, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, desde ese mismo momento el Señor ya les estaba diciendo: el Espíritu Santo está allí con ustedes. Pero obviamente esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, cuando Él vino con ese poder y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces, cuando observamos esto en la Escritura, vemos que el Señor les dice: no vayan a Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Si tú te preguntas qué hicieron los discípulos después de que Jesús murió, ¿qué pasó en esos 3 días? ¿Sí? Pues ellos precisamente no es que estuviesen orando, no es que estuviesen clamando al Señor, ¿sí? Por lo contrario, ellos volvieron a sus labores, volvieron a pescar. Mira lo que dice Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, mira los que estaban allí: Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué? No pescaron nada. ¿Qué hicieron ellos? Volvieron a su labor, a la pesca como tal. Para algunos, pues, pueden decir, ellos se olvidaron del Señor, ellos dijeron: ya tuvimos a este maestro, a este profeta, y lo único que debemos hacer es volver a nuestras actividades. Pero es que obviamente pues ellos de una u otra manera lo único que estaban esperando era el Espíritu Santo. No sabían si iba a ser otra persona, si se iba a presentar en una forma corporal. O sea, ellos creían en su corazón, pero obviamente mientras esto sucedía, pues ellos volvieron a sus actividades. Allí lo deja ver la palabra, y allí el Señor vuelve y se les aparece. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la pudieron sacar por la gran cantidad de peces. El Señor es maravilloso, maravilloso, porque eso muestra perdóname, el cuidado de Dios por todos sus hijos. O sea, no los dejó, no los abandonó. Ellos habían intentado pescar y no habían logrado nada, como cuando el Señor se reveló a Pedro, la misma escena. Y el Señor dice: echen la red a la derecha de la barca. Dice que nuevamente no podían levantar la red por la gran cantidad de peces. Quiero terminar con esto y decirte: el Señor nunca nos abandona, nunca nos deja. Él siempre va a estar ahí
Él siempre te va a sustentar, Él siempre te va a dar lo necesario. Tú estás adorando a un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. Hay evidencia de que más de 500 personas, como lo leímos, le vieron resucitado. Pero cuando tú realmente has creído en Jesús, no necesitamos verlo resucitado. Sabemos que Él resucitó. Es suficiente su palabra para nosotros. Y su palabra trae tanta luz y es tan concordante en todo lo que habla que no podemos dudar un solo instante del poder de Dios. Que la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros sea perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Padre, queremos darte gracias en esta noche por este tiempo. Tu voluntad es buena, perfecta y agradable para con todos nosotros. Gracias por esta enseñanza tan preciosa en esta noche. Permite que tus hijos la sigan, Señor, valorando, Dios mío. Permite que tus hijos sigan, Dios, adelante con este estudio, que puedan recibir de ti día tras día, Señor, que anhelen fielmente en sus corazones recibir de ti, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que hemos recibido y por todo lo que nos seguirás entregando. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición que hayas estado conectado en esta noche. Aquí le envío saludos a Yoraima, Dios te bendiga. A Miralis también veo que estuvo conectada. A Honoria, el Señor te bendiga grandemente, Honoria. De la misma manera, Nelly, Dios te bendiga. Alberto, si estás allí, el Señor te bendiga grande, poderosamente. A María, Dios te bendiga, María, por tu fidelidad, por tu constancia. A Milagros, de la misma manera, el Señor te bendiga grande y poderosamente. Antonio, desde acá, desde Colombia, un abrazo grande allí en San José, donde tú estás, por tu fidelidad, por tu deseo de aprender la palabra. Lady, si estás allí conectada, el Señor te bendiga poderosamente. A Tomasa, Dios te bendiga, bienvenida a este estudio bíblico y que sigas y que perseveres. A Yoelitza, Dios te bendiga grande, poderosamente. A Irene, el Señor te guarde, que sigas en esa fidelidad aprendiendo del Señor. A Sara, de la misma manera. A Santiago, Dios te bendiga. A Nelson, a María, Dios los bendiga poderosamente y que ese deseo de aprender continúe. Madre Bella, Dios te bendiga por tu fidelidad, tu constancia y el deseo de aprender siempre de la palabra. Si hay alguien que no haya mencionado es porque no le vi allí en los comentarios, pero si estuviste allí, Dios te bendiga, permanece fiel, iglesia, y que realmente todo lo que aprendemos sea para la gloria y la honra del Señor, y que Dios nos pueda seguir entregando muchas más bendiciones. Les amo con todo mi corazón, Dios les bendiga y continúen adelante fieles en el Señor. Dios les bendiga grande y poderosamente.